Hola y bienvenido al canal de Tony y a mi juego Foot Tony y el Copón Mundial, un juego de fútbol virtual y ficticio que ya sabes que puedes comprar y descargar en Steam para jugarlo en el ordenador. Antes de continuar, te advierto que si no has visto los vídeos anteriores tienes que verlos y si no, aquí te haré spoiler porque vamos a completar y hacer el resumen de la primera temporada completa en Foot Tony y el Copón Mundial. Cargo la partida y aquí está el resumen, ¿de acuerdo? Porque la final del primer Copón Mundial de la FMFVF fue este. Se disputó en Portugal. El tercer y cuarto puesto, México 2, Uruguay 0, la finalísima, Alemania 4, Países Bajos 3. Ya te recuerdo que si quieres ver estos partidos tendrás que irte a los vídeos anteriores. El resumen pues es que tengo 3.549 puntos, ya estoy a nivel 13, una temporada, 6 fases finales, 318 predicciones, acertadas por victoria 132, acertadas por empate 109 y falladas 77. Vamos a ver todo lo que tiene el perfil. En este tiempo he desbloqueado 4 títulos: primerizo, principiante, avanzado y utillero. Por lo tanto, 4 ornamentos. El primero que tiene dibujitos es el de utillero, que lo llevaré hasta el nivel 14. El nivel 15 desbloquearé el siguiente título y ornamento. En el museo del Copón Mundial tan solo llevo el 6%, lo que quiere decir que he conseguido la equipación de Camerún, de Guinea-Bissau, de Reunión, Ruanda, República Democrática del Congo, Togo, Túnez, eso en cuanto a África. En Asia, Filipinas. En América, Aruba, Grenada, Guyana, Haití, Sint Maarten y Uruguay. En Europa, Luxemburgo, Noruega. Por lo tanto, habrá que seguir disfrutando del juego, seguir haciendo predicciones buenas y desbloquear más museo en el Copón Mundial. Tenemos los logros generales de la FMFVF: 3.549 puntos, 13 niveles, 4 ornamentos, una temporada, 6 fases finales y lo que te he recordado de las predicciones, mientras que lo que refiere solo al Copón Mundial, 17 premios, 16 equipaciones de museo, que es el 6%, 48 países en el ranking, un 20%, no está nada mal. Los partidos 178, los goles 490, las goleadas en casa 3, las goleadas fuera 6, los empates son 48 y los hat-trick, los goleadores que han marcado 3 o más goles, 3 por lo menos. Precisamente vamos con esos goleadores. De la fase de clasificación fue el número 6 de Surinam con 6 goles, fue la gran sorpresa, pero en la fase final en Portugal fue el número 7 de Brasil con 6 goles. Tenemos el ranking de esa Copón Mundial, que domina lógicamente Alemania con ese título, Países Bajos con el subcampeonato, México con el tercer puesto y Uruguay con el cuarto lugar. Podemos ver que el mejor equipo europeo hasta el momento es Alemania, el mejor equipo americano es México, el mejor equipo asiático es Arabia Saudita en posición número 15, el mejor equipo africano va a ser Egipto en la posición 25 y el mejor equipo oceánico es Australia en el puesto 27. Así podemos ver las 4 páginas que nos llevan hasta los 48 equipos que han participado. El palmarés, aquí está, con sede, la primera edición fue sede en Portugal, el campeón Alemania, subcampeón Países Bajos, tercero México, cuarto Uruguay. Y los equipos que utilicé en toda esta temporada son estos. En Oceanía, Tokelau, le llevé hasta fase final. En África, Mauritania, le llevé hasta playoff. En Asia, Hong Kong
solo me quedé en la primera fase. En América, Bahamas, fase final, y ojo que este fue clasificado para el Copón Mundial, y en Europa, Grecia en la primera fase. Por lo tanto, participé en el Copón Mundial con Bahamas y lo clasifiqué también hasta la fase final. Espectacular. Bueno, continuamos para ver ese resumen de lo que ha sido la primera temporada de los torneos Copón de la FMFVF. Como podemos ver, a la izquierda en América, el campeón fue Estados Unidos, segundo fue México, que ha triunfado con el segundo puesto en América y tercero en el Copón Mundial, y fue Uruguay tercera, que también ha triunfado, porque en el Copón Mundial fue cuarto. Por parte de Europa tenemos campeón España, subcampeón Italia, medalla de bronce Inglaterra. Alemania no aparece aquí, pero fue el campeón mundial. Países Bajos tampoco aparece aquí y fue subcampeón mundial. Por África, el primer Copón de África tuvo estos ganadores: Senegal, medalla de oro; Camerún, medalla de plata; Egipto, medalla de bronce. En Asia, la medalla de oro fue para Japón, el subcampeonato y medalla de plata para Qatar, tercer puesto para Emiratos Árabes Unidos. Terminamos en Oceanía, donde el campeón y medalla de oro fue Nueva Zelanda, subcampeón Australia, tercer puesto para las Islas Marshall. ¡Avanzamos! Y te presento el Salón de la Fama, donde cada temporada los países con más títulos de cada continente de Copón Mundial estampan su huella para siempre. Aquí tenemos las 6 copazas, los 6 copones en este Salón de la Fama, y de momento con un título Nueva Zelanda en Oceanía, con un título Senegal en África, con un título Senegal en África, con un título Japón en Asia, con un título Estados Unidos en América, con un título España en Europa y con un título Alemania en el Copón Mundial. Tienen la segunda temporada para mejorar y a ver qué pasa, quién será de estos 6 equipos el que consiga mantener esta vitola de campeón, o habrá otros países que igualarán su título. Como es mi homenaje al fútbol, como gran pasión, este es mi querido homenaje a todos aquellos que hicieron que este hermoso deporte sea mi gran pasión desde que tengo uso de razón hasta siempre. Nací entre Víctor Esaurra y Pelé, al que le quiero dedicar este juego, que se mejore, queremos tenerle mucho más tiempo entre nosotros. Y el consagramiento de Johan Cruyff, en el que más me fijé de niño y luego seguí aprendiendo de Maradona. También mi dedicatoria a estos dos grandes futbolistas que hemos perdido prematuramente y que me da mucha rabia, porque la verdad que soy súper fan de Cruyff y Maradona, sobre todo porque les he visto y me he fijado muchísimo y siempre los he copiado en casi todos mis movimientos cuando jugaba al fútbol, que ha sido durante un tiempecillo. De este Maradona, del que para mi humilde opinión ha sido el mejor de todos, el que más me ha hecho disfrutar, independientemente de que ahora está Messi, Cristiano, etcétera, etcétera. A mí Maradona de niño, Cruyff fue mi primer amor, Maradona mi segundo amor, así que lo llevo en el corazón. Toda mi vida he fabricado juegos de resultados virtuales porque no podía esperar a que pasaran tantos años para ver y sentir un torneo mundial real, y así ha sido. En el año 83 fue mi primer acercamiento, fue cuando empecé a programar, y cayó en mis manos un juego inglés que solo era de Premier hasta cuarta división, y dije, ostras, esto lo puedo hacer yo a gran escala mundial, y así me divertí durante muchísimos años. Ahora lo quiero compartir con todos vosotros. Doy las gracias a los creadores del fútbol, los británicos, por supuesto, al creador del mundial, Jules Rimet, que fue una gran idea, a la organizadora de los mundiales, la FIFA, que para eso lleva todo el cotarro, a las federaciones continentales, a las federaciones nacionales, y sobre todo a los jugadores, que son los grandes artistas y que hagan que te emociones con cada una de sus jugadas. Y mira, sobre todo a las aficiones, porque yo soy afición. Yo he ido con mi equipo a partidos en su estadio durante muchos años, y también me he desplazado para verle partidos fuera. Una vez se gana, otra vez se pierde, pero he conocido a mucha gente yendo a estos partidos, tanto en casa como fuera, y la verdad que es que va dedicado a todas las aficiones de todos los equipos del mundo por su pasión. Cada uno lo vive de una manera. El fútbol está en nuestra vida. Yo siempre con el fútbol, por supuesto.
Y de momento, como es primera temporada, solo he desbloqueado una parte del homenaje a Uruguay, campeón en 1924, y también la parte de homenaje a Uruguay, campeón en 1928. ¿Por qué he metido estos dos homenajes a Uruguay del 24 y el 28? Si no son campeonatos mundiales en sí. Pero es que en el 1924 y 1928 FIFA sí organizó las Olimpiadas de estos torneos de fútbol y se le permite a Uruguay llevar la estrella como campeón amateur. Por lo tanto, para mí, y si es una estrella y va en el pecho, en el corazón de esta camiseta y de este país, pues mi homenaje. De momento, ¿qué tenemos? Pues aquí tenemos la banderita de Uruguay, la primera estrella, que el capitán fue Nasasi con el número 4 y Petrone con el número 9. En este caso no llevaban números todavía en esta época, pero yo se lo pongo porque ellos eran defensas, ellos eran delanteros y aquí todo el mundo les hubiera gustado llevar un numerito. Pues esto es lo que ha dado de sí el resumen de la temporada, porque aquí vamos a comenzar a partir de aquí la nueva temporada con los segundos torneos Copón de la FMFVF y por supuesto con los torneos FUTTONY prediccionarios. ¿Dónde estaremos en la Liga FUTTONY? Vamos en segunda división, quiero subir a primera, quiero empezar ya a ganar torneos en primera división que me empiecen a contar para el Copón de la Liga FUTTONY, para el Copón de la Copa FUTTONY. Y sobre todo, guarda la partida cuando tengas oportunidad. No se te olvide que luego pierdes el progreso y te tiras de los pelos. Y por supuesto, voy a seguir entrenando equipos, quiero llegar al máximo, quiero ganar torneos ya con los entrenamientos de equipos y desbloquear el entrenador on click. Ya sabes que este juego lo puedes descargar, lo puedes comprar en la página, en la tienda de Steam para disfrutarlo. Ya sabes que cuesta muy poquito, $4, 3,29 euros, eso no es nada, te cuesta más un bocata y te lo comes en media horita, pues te compras un bocata más pequeño, 2 días y te compras el juego para disfrutarlo y que veamos tu progreso. Me lo vas poniendo en el canal o en la página de Steam si te apetece, porque tenemos ahí el punto de encuentro también en la página de Steam. Pues lo dicho, espero que te haya gustado el vídeo, espero que te guste el juego y ya sabes que aquí sigo jugando, disfrutando de los torneos FUTTONY y el Copón Mundial. ¡Hasta luego!